Buenas tardes, soy Javier Mejino, soy el presidente de Catalunya Suma. Agradeceros la presencia hoy aquí en nuestra sede en Barcelona y, evidentemente, pues agradecer la presencia de Carlos Basté, presidente de la Asociación por la Tolerancia, el verdadero organizador de este evento, y, como no, pues el honor y el orgullo que sentimos al tener con nosotros a Rosa Díez. Voy a aprovechar las circunstancias pues para contaros un poquito qué es Catalunya Suma de forma rápida y luego entramos en materia. Catalunya Suma va a celebrar dentro de muy poco sus 2 años de creación. Es verdad que es una entidad que se ha visto condicionada básicamente por todo el tema pandémico, pero hemos estado presentes en numerosos actos, sobre todo lo recordaréis en las organizaciones del 12 de octubre y el 6 de diciembre, que son los eventos anuales que nos caracterizan y que vamos a seguir llevando a cabo, esperando que la pandemia pase definitivamente y podamos llevar un 12 de octubre este año ya con una normalidad absoluta. Catalunya Suma se presentó y es una solución a la situación de atomismo absoluto del constitucionalismo, del asociacionismo constitucionalista en Cataluña. Existen muchísimas asociaciones de pequeño calibre que, de alguna manera, si queremos combatir al asociacionismo del lado enemigo, del lado separatista, no hay más remedio, al no tener acceso a los fondos que sí tienen ellos, porque tienen contacto directo con el que maneja las arcas de la Generalitat, pues la única manera que tenemos de alguna forma de existir, de tener relevancia y de poder hacer actos y tener la importancia social que merecemos es uniendo esfuerzos. Ahora mismo hay 12 asociaciones que forman parte de Catalunya Suma y la invitación y puertas abiertas para que se sigan integrando asociaciones pues está siempre encima de la mesa. Esperamos que seamos un referente, porque si no es así no podemos competir con los que manejan todos los fondos y que son, como bien sabéis, pues las asociaciones que capitalizan el separatismo. En principio, hoy vamos a hacer un evento que tiene mucho que ver con lo que mañana vamos a celebrar. Mañana vamos a celebrar el Día del Libro, el Día de la Cultura, el Día de la Rosa, un día en el que Catalunya Suma va a estar presente. Vamos a tener 3 carpas en Barcelona, en Diagonal 405, liderada por el Movimiento Cívico España y Catalanes y Españoles de a pie. También tendremos una carpa en la confluencia de Rambla de Cataluña con Aragón, en este caso tutelada y organizada por Convivencia Cívica Catalana, y en donde Rosa va a estar allí presente pues, para firmar los libros que queráis a partir de las 12. Y una tercera carpa de Catalunya Suma, en este caso organizada por Jusapol, que estará en Roger de Llúria, número 11. Por lo tanto, nuestra presencia va a ser importante y vamos a intentar de alguna manera pues, celebrar como merece una fiesta que no es festiva, no es un día festivo en Cataluña, pese a que mucha gente lo reivindica como día festivo de la comunidad autónoma catalana, pero que entendemos, sobre todo saliendo como estamos saliendo ya de la pandemia, pues que sea un día de fiesta y de paseo y que nos acompañe el tiempo. Esperemos que eso es muy importante. Voy a hacer una última valoración de mi aportación, que es sencillamente comentar de soslayo el libro que no he podido leer todavía, que no lo he tenido en mis manos, pero es que no me puedo privar. Si alguno me conoce sabe que yo soy bastante beligerante con el asunto. El título Maquetos no deja de ser una realidad que los catalanes la vivimos en nuestras carnes cada día, porque Maquetos es la denigración y la búsqueda de humillación a los que fueron emigrantes del resto de España a las provincias vascas para hacer grande esa comunidad autónoma, para desarrollarla, para tener allí sus familias, para que aquello crezca. Y yo le veo un paralelismo absoluto, total, pues con los términos que aquí están usando últimamente lo de charnego ya se queda corto, pero últimamente la palabra colono es bastante frustrante para los que, como es mi caso, yo nunca lo voy a negar y me siento hiper orgulloso de ello, pues tienen padres y madres de fuera de Cataluña, pero nosotros, mi generación, hemos nacido aquí, somos tan catalanes, tanto o más, porque nosotros sí que queremos a Cataluña, porque querer a Cataluña es querer que sea parte de España. Por lo tanto, yo me siento tan catalán como cualquier otro y nadie me lo puede negar.
Esta terminología de maquetos, de charnegos, de colonos, obedece al supremacismo, a la histeria, a la xenofobia, a toda esta situación de fanatismo pues que el amigo Sabino tuvo en el País Vasco, pero bueno, que aquí tenemos otros ejemplares similares que de alguna manera pretenden humillarnos a todos los que nos sentimos y nos sentiremos siempre españoles en Cataluña, porque hemos nacido en Cataluña y somos catalanes y españoles. Yo no quiero haceros perder más el tiempo. Yo creo que lo importante hoy es que hable Rosa y le voy a dar la palabra, evidentemente, al presidente de la entidad organizadora del evento, a mi amigo Carlos Basté, presidente de la Asociación por la Tolerancia, para que haga la introducción y que, de alguna manera, os agradezco infinitamente que estéis aquí y, sobre todo, a Carlos y a Rosa. Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad es que pues es un placer estar aquí, es un honor para todos y para mí especialmente. Y también quiero agradeceros, Javier, especialmente que, bueno, pues que nos hayáis acogido en vuestra sede para celebrar este acto que pensábamos que tenía que tener un lugar bonito como este y suficientemente amplio y para un aforo que ya vemos que se ha llenado y, por lo tanto, pues os quiero dar las gracias por la colaboración. No es un acto solo de Asociación por la Tolerancia, es un acto en colaboración que ya sabes que nosotros siempre tenemos la mano tendida para colaborar y creemos, como tú, que efectivamente el constitucionalismo tiene que colaborar, porque si no, lo tenemos mucho más complicado de lo que ya lo tenemos de manera natural. Con lo cual, por supuesto, esa colaboración y esa mano tendida siempre está por nuestra parte. Bueno, yo iba a hacer una presentación tuya, Rosa, pero es que no la voy a hacer, porque es que es un poco explicar quién es Rosa Díez a los que están aquí o a los que nos están viendo a través en streaming, pues es un poco redundante, ¿no? Sé que hasta mis hijos nos están viendo, pero a ellos ya les he explicado quién eres, con lo cual, pues... Salúdales. Muy buenas, hijos. Entonces, pues eso, creo que voy a ir directamente al libro que nos ocupa. Un libro que yo me he leído, incluso el final me he releído, y te lo he dicho viniendo, pero para mí ha sido un libro enormemente conmovedor, y la palabra es conmovedor. Porque más allá de las cuestiones políticas, que también, por supuesto, toda la primera parte bueno, no es la primera parte, sí que hay una primera parte que es mucho más familiar y que habla de tu experiencia o de la experiencia de tus padres, me ha resultado muy conmovedor por cercano y te lo venía comentando, ¿no? Por las coincidencias hasta de ciertas anécdotas familiares que ocurrieron exactamente igual. En mi caso era el caso de mi abuelo, ¿no? De mi abuelo Luterio. Bueno, pues eso ha hecho que este libro para mí haya resultado un libro muy emocionante, realmente. Lo leía y volvía a recordar y me iba a algún álbum a buscar alguna foto porque describes incluso fotos y momentos, ¿no? Y me ha parecido un libro especialmente emocionante, ¿no? Y lo quiero señalar porque me hizo gracia que vi que el libro estaba, cuando fui a la Casa del Libro a comprarlo, y estaba en los libros de política. Y sí que se habla de política, por supuesto, en el libro, por supuesto. Pero creo que a mí, y creo que a los lectores, que desde luego invito a leerlo, yo creo que les sorprenderá esa parte, porque creo que esa parte le da muchísimo sentido a la parte política del libro, ¿no? El compromiso, etcétera. Pero luego entraremos un poco sobre eso. Yo te quería empezar ya lanzando una pregunta, ¿no? Y es precisamente, dices, el título, Maquetos, palabra, por cierto, que te comentaba también antes, que para mí siempre ha sido familiar en casa, porque mi abuela era vasca,
de familia maqueta y por lo tanto ya también maqueta, lo cual es muy curioso porque mis abuelos maternos eran, bueno, mi abuela era maqueta, mi abuelo materno también cuando vino aquí era charnego y su familia era charnega, y yo soy un ñordo, un colono, un butiflé y todo, o sea, que vamos, que hemos estado catalogados toda la vida, ¿no? Pero oye, sinceramente, con mucha honra, ¿no? Mucha honra, o sea, tampoco es algo que me preocupe demasiado, al revés, lo llevo con bastante orgullo, el tener un poco de maqueto, un poco de butiflé, un poco de cada una de estas cosas, las llevo con alegría y con orgullo, ¿no? Pero más allá del título te decías, arriba escribe, una historia escrita para que nadie olvide. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Se olvida? Es decir, vamos hacia el olvido, ¿no? Porque me da la impresión que eso es lo que estás queriendo decir. Vamos hacia el olvido. ¿Tienes esa sensación? ¿Empezamos a...? Sí, sí. Vale. Sí. Bien. Sí, bueno, o sea, mi idea es un poco que vayamos... Vale, un perfecto. poco hablando del libro y preguntando, ¿no? Bueno, vale, perfecto. Que no se lo voy a preguntar yo, Javier, que también... Sí, y bueno, y supongo que quienes están ahí también, ¿eh? O sea, por lo menos para mí, quiero decir, lo más interesante va a ser un poco abrir el debate. Sí, a ver, una historia escrita para que nadie olvide. Bueno, a ver, yo entro aquí sin deciros ni gracias ni nada, porque ya os lo han agradecido. Gracias a mis anfitriones y gracias a todos vosotros, y vamos con la cuestión. No es que se está olvidando, es que no se recuerda lo que no se conoce. Y esta es una historia, la historia que yo relato en el libro, perfectamente desconocida. La historia humana, la historia de mis padres, que es la historia de miles y miles de familias de españoles que fueron inmigrantes en el interior de España. O sea, en la historia de mis padres está la historia de muchos miles de familias de cualquier lugar de España que emigraron a cualquier otro lugar de España, particularmente al País Vasco y a Cataluña, porque eran las zonas industrializadas, las zonas en las que Franco invirtió para que se industrializaran, porque había posibilidades, pero no solo por eso, sino porque había nacionalistas, o sea que también esa es una parte de la historia que hay que recordar. Entonces, es una historia olvidada, desconocida, mejor dicho, desde el punto de vista de las peripecias familiares, de las peripecias humanas, de lo que vivieron esas personas, de su sacrificio, de su espíritu positivo, de su entrega, de su deseo de superación, de su lucha para que en sus hijos y en sus nietos no se repitiera la historia, porque eso es toda una generación que se dedicó a eso, a trabajar, a sacrificarse, a superarse, a darles un futuro a sus hijos, pero también a provocar que en sus hijos no se repitiera la historia que ellos habían vivido, la historia de confrontación entre hermanos, entre españoles. O sea, esa parte humana es desconocida. Y es desconocida en el contexto, y esa otra parte también me interesa, porque la primera es desconocida porque no nos la han contado. Porque muy poca gente ha escrito sobre los héroes desconocidos, sobre los protagonistas de la transición antes de la transición, sobre los que fueron preparando el terreno para que después unos políticos fueran capaces de hacer la transición. Porque si la transición se hizo es porque durante todos los años de la dictadura hubo muchos miles de españoles que habían ganado o perdido la guerra, pero particularmente los que la habían perdido, porque en la guerra perdieron todos, en la posguerra sufrieron más, naturalmente, los que habían perdido la guerra. No hubiera sido posible la transición política, si no hubiera habido esa semilla durante tantos y tantísimos años de tanta gente que lo que quiso fundamentalmente es que la historia no se repitiera. O sea que esos héroes desconocidos, sobre ellos no se ha escrito. Se ha escrito sobre los que hicieron la transición, pero no sobre los que semillaron el terreno, lo prepararon para que la decisión política de hacer la transición tuviera un éxito. Y luego hay otra historia, que es el contexto histórico, que es la historia, tú dices, política en el sentido que afecta a partidos políticos, sobre la que no se ha escrito, o sea, no solo se olvida porque no se conoce, sino porque ha habido una decisión de no escribir sobre ello.
sobre la posición, la actuación y la forma de ser, en fin, la raíz xenófoba y racista del Partido Nacionalista Vasco. Es la cosa, digamos, la verdad más ocultada, no oculta, ocultada. Pero porque en España se decidió ocultarlo, históricamente, vamos, todos los sucesivos gobiernos de España decidieron ocultarlo y los medios de comunicación decidieron ocultarlo. De vez en cuando se publicaba algo y tal, pero inmediatamente se ocultaba. Entonces, los españoles no conocemos la raíz xenófoba y racista del Partido Nacionalista Vasco. Maquetos, que por cierto la palabra maqueto real originalmente es una palabra de origen cántabro, pero eran los que llevaban el macuto, o sea, no era despectivo, sino una forma de definir a los que venían a trabajar de otros sitios con un macuto, y era el maqueto. No, Sabino Arana lo convirtió en un desprecio, en una palabra para despreciar a los que habían venido de fuera. ¿Por qué? ¿Porque habían venido de fuera? ¿Porque eran pobres? No, porque ellos, los nacionalistas vascos, se consideran una raza superior. O sea, porque son racistas, o sea, porque se consideran de una raza superior. Por eso sus reivindicaciones nunca son reivindicaciones, en fin, de privilegios, no, son de derechos, porque ellos tienen un derecho congénito, racial, o sea, porque son superiores a los demás, o sea, da igual, en fin, cualquier tipo de historia o de argumentación que les cuentes, no, ellos son de otra raza, son de una raza superior, y por eso a los demás, a los españoles que no renunciamos a serlo, nos llaman maquetos, ahora ya no nos lo llaman, pero nos tratan, vamos, quiero decir que realmente, a ver, yo no voy a leer el pregón de fiestas de mi pueblo ni muerta, vamos, o sea, quiero decir, o sea, si no te haces de la religión verdadera, pues no eres, o sea, en fin, no es que a Caro Baroja no le den el premio de San Sebastián o Fernando Sabater no haya tenido nunca el menor reconocimiento, digo, por hablar de vascos ilustres, no, es que si no eres de la religión verdadera, pues entonces no tiene nada que hacer. Hombre, si no has nacido allí, no tienes 8 apellidos, que por cierto no hay nadie que tenga 8 apellidos vascos, o sea, más que en la película, porque la seña definitoria del País Vasco es el mestizaje. O sea, ahí somos mestizos todos, mestizos españoles, o sea, mezclados todos, porque, en fin, porque eso es así, esa es la seña de identidad. Bueno, si te haces de la religión verdadera, o sea, si te ahormas, porque es la sociedad normalizada, acordaos de eso, las palabras también tienen su cosa, ¿no? Es la perversión del lenguaje. ¿Cuántísimos años habéis, y también aquí en Cataluña, yo no sé si aquí se dice mucho, pero allí lo de normalizar la sociedad, bueno, la normalización lingüística. Claro, normalizar, o sea, la normalización, o sea, normalizar es lo contrario de lo que es una sociedad plural. O sea, las sociedades normales son las plurales, no las ahormadas, las normalizadas, las que todas son de la misma fe, porque el nacionalismo no es una ideología, sino una fe. Entonces, quienes no nos ahormamos, quienes no nos normalizamos, pues somos maquetos, somos vascos de segunda categoría, vamos, ni vascos de segunda categoría. Hombre, si te ahormas, si les aceptas como que es la fe verdadera y si tú consideras que efectivamente esa es la casa del Padre y todo eso, te perdona la vida en el sentido, en fin, no real del término. En fin, lo que decía Arzayus, a ver, bueno es que vengan al caserío, bueno es que les des trabajo, bueno es que les invites a comer en tu mesa, incluso que se casen con la hija, pero el caserío es mío. Entonces, este sentido de la propiedad del país. Entonces, esa es la historia no contada de las personas que fueron protagonistas y que prepararon el terreno para que se hiciera la transición y el contexto político de ese nacionalismo, del que luego hablaré porque si no lo voy a agotar todo ahora, que no solamente es racista, en fin, en estas manifestaciones de las que estoy hablando, sino que fue un partido pro-nazi. Tuvo unas relaciones extraordinarias que las quiso tener con los nazis, con Hitler, que tenía una adoración por lo que significaba el nazismo, porque realmente son en ese sentido lo mismo que ellos. Pero si quieres de eso, sí, nos extendemos luego. Bueno, precisamente es lo que te iba a decir, ¿no? Veo una reivindicación de una determinada generación, ¿no? La generación de la guerra y la posguerra. Pero también he leído ciertas cosas que decía que quizás las más emocionantes, ¿no?
en un sentido familiar, ¿no? Familiarmente hablando. Por ejemplo, dices en un momento una frase que es muy curiosa porque yo escribí la misma frase exactamente hablando de mi abuelo en una circunstancia. Dices, nunca hablaba con odio, siempre con pena. Es la misma sensación que yo tenía de mi abuelo cuando hablaba de la guerra. Él, que además te contaba antes, él estuvo aquí en La Checa, luego lo envían al frente a luchar por la República, allí lo cogen los moros de Franco y lo enviaron a un campo de concentración franquista, o sea que estuvo penalizado por los dos lados. Sin embargo, él nunca recuerdo que hablase con odio de ninguno de los dos lados, pero sí con una profunda pena. Incluso recuerdo que le saltaban las lágrimas, lo cual a mí, cuando era más joven, me resultaba muy chocante. Ahora que me he hecho más mayor, ya me saltan las lágrimas con más facilidad, entonces a veces entiendo más aquella reacción suya, ¿no? Pero esa frase me llamó mucho la atención, ¿no? Hablaba con pena. Sí. Sí, a ver, mis padres, realmente yo nací en el País Vasco porque mis padres eran socialistas y republicanos. Se habían casado un poco antes, vivían en un pueblo de Santander, Cantabria ahora, en Mataporquera. Entonces ellos se habían casado poco antes de que estallara la guerra. Entonces cuando estalló la guerra mi padre se fue al frente a Santander y mi madre se fue detrás para estar en Santander. Se puso a trabajar en una casa con una familia bien, decía mi madre, y estaba de doncella en aquella casa y mi padre ahí en el frente, porque era territorio republicano Santander, ¿no? Hasta la batalla de Santander en el 37 que ganaron los nacionales, que entró Franco, que ganaron, y entonces a mi padre lo detuvieron y lo hicieron un juicio sumarísimo, de esos que se hacían entonces, lo condenaron a muerte y lo llevaron a un campo de concentración. Tuvo la suerte de que no le sacaron, o sea, las sacas que se hacían diariamente, pues tuvo la suerte de que no lo sacaron nunca, y cuando terminó la guerra, pues lo llevaron a una cárcel que había en el País Vasco, a la cárcel de Bilbao, la cárcel de Larrinaga, que ya no existe, ¿no? Entonces allí ya le hicieron otro juicio, un juicio militar, le condenaron a 30 y tantos años, estuvo en la cárcel 6 años y pico, salió de la cárcel y ya se quedaron allí. A ver, cuando mi padre vino, lo llevaron a la cárcel de Larrinaga, mi madre fue detrás. Entonces se paró en un pueblo que es en el pueblo donde yo nací y donde yo vivo, en un pueblo donde no conocía a nadie, naturalmente, que se llama Sodupe, porque había una fábrica de sacos, o sea, se llamaba de hilados, con yute, de hacían sacos. Encontró trabajo en aquella fábrica, a 15 kilómetros de Bilbao, y de allí iba pues a la cárcel cuando podía, pues con su trozo de pan o su naranja, en fin, dependiendo de cómo fuera la circunstancia. Vivía en una habitación que se decía entonces, alquiló una habitación que se decía, los más mayores lo habrán oído, los más jóvenes no, una habitación con derecho a cocina. O sea, que la familia de dos mujeres que tenían una casa, y entonces ella tenía una habitación, podía cocinar, con derecho a cocina, tenía derecho a cocinar. Cuando mi padre salió de la cárcel no tenía dónde ir, quiero decir, no tenían casa. En Santander aquello lo habían arrasado todo. Mi abuelo, el padre de mi padre, que era juez de paz, como no podían coger a mi padre y a un hermano que tenía mi padre, que era de la CNT, imaginaos qué familia la mía, no podían coger a los hijos que estaban en el frente, pues cogieron al abuelo. Y el abuelo murió en la cárcel durante la guerra. Mi padre siempre decía que murió de pena. O sea, mi padre tenía, digamos, vamos a decir, motivos humanos para tener odio, ¿verdad? Porque, oye, penalidades, en fin, de todo tipo, ¿no? Motivos humanos, ¿no? O sea, que todo el mundo además como que lo podía entender. No había odio. A ver, era un hombre político hasta las cachas, ¿eh? O sea, no, en fin, en casa se hablaba mucho de la guerra. Yo recuerdo, pero yo tengo dos hermanos mayores, bueno, uno se ha muerto, pero uno me lleva 7 años y otro 9. Y yo recuerdo perfectamente oír a mi padre, cuando venía de trabajar, hablar de la guerra, de las cosas y tal. O sea, hablaba mucho de la guerra, pero nunca con rencor. Y nunca quiso ganarla con efectos retroactivos. O sea, quería volver atrás. Hubiera dado cualquier cosa para volver atrás. Pero no para ganarla, para hacer lo posible para que no se repitiera.
Entonces, eso es lo que decía antes, esa enseñanza de esas personas anónimas que prepararon el terreno para que los españoles pudiéramos hacer esa transición que luego todo el mundo dijo que era modélica, pero no fue modélica porque hubiera 9 o 10 o 20 padres de la Constitución, fue modélica porque hubo durante mucho tiempo muchas personas que trabajaron para eso, a las que nunca se les ha reconocido eso, que formaron a hijos para que se reencontraran, para que no se repitiera la historia. Y sí, yo eso lo aprendí en casa, en aquella casa con derecho a cocina, porque en aquella habitación, porque mi padre, allí nos quedamos, allí nacieron mis 2 hermanos mayores, allí nací yo, allí vino a vivir y a morir la madre de mi madre tenía 7 hermanos, era la más pobre de todos los hermanos, pero la abuela quería vivir con ella, cuando se quedó viuda, allí vino a vivir. Y esa historia, esa enseñanza de que no se repita la historia, pues las llevamos enraizadas. Conocer, por supuesto, había que conocer la verdad, entonces esa era otra. O sea, no solamente había que en casa escuchábamos cosas que nunca las escuchábamos en la calle ni en el colegio. Para mí la democracia, cuando era una cría, o sea, eso lo he teorizado después, pero yo aprendí a soñar con vivir en democracia, por así decir, a soñar o a querer, porque vivir en democracia era hablar en la calle de lo que hablábamos en casa. O sea, poder hablar en la calle con normalidad de lo que hablábamos en casa, eso era vivir en democracia, así, sin teoría, sin grandes lecturas, era eso, ¿no? Entonces nos inculcó esa pasión, la pasión por la democracia, nos inculcó la pasión por el conocimiento, por la curiosidad, por la lectura. Yo recuerdo perfectamente cuando se abrió la primera biblioteca pública de mi pueblo. Vamos, yo es que era la niña más feliz del mundo, porque me recuerdo ir con mi padre a la biblioteca y calcular lo que me costaría, el tiempo que tardaría en leer todos los libros que había ahí, o sea, la cosa aquella, porque claro, en casa primero no se compraba el periódico, luego ya se comprábamos selecciones del Reader's Digest, no sé si algunas personas, o sea, cuando ya se pudo, después por fascículos, o sea, el conocimiento, o sea, tener conocimiento. Mi padre repetía lo de, no sois más que nadie, pero menos que nadie tampoco. O sea, en fin, el trabajar en ese sentido. Y efectivamente, no había odio, pero había voluntad de saber, de conocer. En fin, de aprender de la historia y sobre todo de que la historia no se repitiera. Mira, lo cuento en el libro, es una anécdota, pero yo creo que describe bien esta cosa de mi padre, de Heraclio y María, porque claro, mi padre hablaba de la guerra, mi madre cosía mientras tanto, ¿vale? Pero mi madre de vez en cuando, mi madre cosía en el portal de la casa, mi madre se decía entonces cosía para afuera, o sea, para completar el sueldo de mi padre, coser para afuera. Mi madre no había sido costurera nunca, pero claro, no le quedó otro remedio que aprender, entonces cosía para afuera. Entonces si mi padre hablaba y mi madre de vez en cuando matizaba, levantaba esto y decía pues sí o lo que sea. Bueno, y los 2 hermanos mayores y yo. Bueno, pues cuando se aprobó la Constitución en el 78, mi hijo mayor tendría 2 años y medio, algo así. Y mi padre quiso que lo lleváramos a la urna y llovía, recuerdo perfectamente, pues que se quede con la abuela y ya luego le acompaña a mamá a votar. No, que vaya porque cuando sea mayor le podréis decir que el día que se votó la Constitución él estaba allí y si lo hacemos bien no tendrá que votar otra. Esa es la enseñanza. Si lo hacemos bien no tendrá que votar otra. Yo creo que esa generación merece un homenaje. Sin duda, sin duda. Además, precisamente de esto, hablando de esta generación, y en el libro explicas que de alguna manera la política te llegó a ti como algo natural, precisamente a través de estas conversaciones. Y hay una cosa que me doy cuenta, que es que hemos tendido, y no sé si tú tienes la misma sensación, tendemos a perder las sobremesas. Y entiéndeme, las sobremesas era un momento en las casas donde la gente se acababa de comer y se quedaban allí, los mayores, bueno, sobre todo los fines de semana, si muchas semana la gente se iba a trabajar. Pero la gente se quedaba charlando porque pues las distracciones que podía haber eran pocas. O sea, pero tú lo has dicho, claro, no había tele. No había pantallas, ¿no? Claro, no había pantallas, o no había tele, como mucho habría la radio,
quedarían lo que darían, pero la gente se quedaba charlando, ¿no? Yo es una cosa que le digo mucho a mi hijo Claudio, le digo, Claudio, quédate en la sobremesa, que es donde se aprende, porque es donde aprendí yo muchas cosas de mi abuelo, sobre todo, ¿no? Yo, quédate en la sobremesa, y ahora siempre es el que se queda, las niñas no, las niñas se van con el móvil, pero mi hijo Claudio se queda y pienso, bueno, hay esperanza, ¿no? Entonces, me da la impresión que toda esa transmisión de valores, todo ese interés por la política, la importancia de la política, claro, estamos en una sociedad en la que hemos llegado a ese punto de todos son iguales, todos los políticos son iguales, ¿no? Es una desesperanza de la política, y la desesperanza de la política al final pues puede ser la antesala del totalitarismo, ¿no? El todos son iguales, entonces... Sí, es que es otro tiempo, ¿no? Porque claro, entonces... claro, afortunadamente es otro tiempo, con todas las cosas negativas que tiene este tiempo, ¿eh? Porque, claro, entonces, en la época en la que la niña, porque yo escribo como la niña, así cuento el libro yo... Bueno, lo tenía apuntado, preguntarte, ¿por qué escribes la niña todo el rato? Bueno, entonces, pero claro, es que entonces hacer política era vivir en democracia. Entonces, claro, era la reivindicación de la política, porque hacer política, o sea, poder discutir de estas cosas en la calle, era si vivíamos en democracia. Entonces, la política, para mí hacer política era pues vivir en democracia. Entonces el debate político es poder hacer ese debate fuera, en la calle, sin miedo, sin problemas. Entonces, claro, mis padres además eran muy políticos los dos, o sea, quiero decir que no renunciaban a su ideología política, pero sobre todo hacer política era eso, respetar al otro, saber que había otro que pensaba una cosa diferente y poderlo hacer sin miedo, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Y hacerlo con respeto, pero sin miedo, sin ocultar lo que sea. Fíjate que hay otra, ahora cuento lo de la niña, hay otra anécdota del libro que yo explico ahí, ¿no? O sea, a nosotros nos llamaban maquetos, más en la democracia que en la dictadura, porque, bueno, mis hermanos cuentan que ellos sí, en el colegio, en la escuela pública en la que iban, ya les llamaban maquetos. Yo tengo que remontarme a más tarde para encontrarme con que me llamaban maquetos, pero en una situación, en una sociedad rarísima, porque en mi pueblo, en el sitio donde nací, en el barrio donde nací, cuando yo era una cría pequeñita, 3 o 4 años, llegó una familia que venía de Guipúzcoa, y claro, venían de Guipúzcoa y la madre hablaba euskera. Y en el pueblo era la vasca, la familia esa era la vasca, o sea, nosotros éramos maquetos y aquellos era la vasca, pues porque era la única que hablaba euskera, o sea, esa especie de contradicción, ¿no? Entonces, hacer política era eso, llegar a la política era llegar, pues eso, a poder hablar en la calle de todo eso. ¿Por qué la niña? A ver, esto empezó porque es que esto realmente no iba a ser un libro. Entonces, yo empecé a escribir para dejárselo a mis hijos, particularmente a mis nietos, para contarles a mis nietos la historia de sus abuelos, que la conocen, por supuesto, y tal, pero para contarles estos detalles, ¿no? Estas cosas, estas vivencias en este contexto, ¿no? En este entorno, para cuando me muera y ya no quede nadie que les pueda contar lo que hemos vivido, pues que estuviera por escrito, que hubiera quedado por escrito. Y escribí 30 y tantos, y entonces empecé a escribir como la niña. Como esa niña que vivía en aquella casa, en aquella habitación con derecho a cocina, y esa niña que les está contando, en fin, a través de sus ojos lo que vivió entonces, a través de los ojos de una niña. Y cuando llevaba 30 y tantos folios, me llamó Carmen Fernández de Blas, la editora de La Esfera de los Libros, y me encargó el otro libro, el libro anterior a este. El de la demolición, la traición de Sánchez a la democracia. Entonces dejé los 30 folios, escribí el libro, y cuando ya llevábamos 5 ediciones me dijo, oye, habrá que hacer otro libro, eso el año pasado, pues te voy a otro libro, como en septiembre o algo así. Dije, pues ¿y sobre qué? Pues sobre lo que quieras y tal. Bueno, pues ya voy a pensar una cosa, pero oye, te voy a mandar unos folios que tengo escritos, por si me podéis, bueno, llegaré a 50 folios o tal, pero por si me podéis hacer una edición baratita y tal, porque es una cosa para la familia y no sé qué. Y se lo mandé. Y entonces Carmen me dijo, ¿cómo para la familia? Esto es un libro. Es que esto lo tienes que contar, o sea, es que esto lo tienes que escribir, lo tienes que desarrollar, porque sobre esto no se ha escrito. Desarróllalo, escríbelo, cuéntalo. O sea, es la historia de tu familia y es la historia oculta del PNV. Cuéntalo, tienes que contarlo.
Y entonces pues ya seguí con la niña. Entonces ya la niña pues sigue contando la historia desde dentro hasta ahora. Mira, del PNV te quería preguntar yo ahora, porque antes hay varias veces la mención al Pacto de Santoña vale. en el libro, claro, que me parece tremendamente mezquino ese pacto y tremendamente desconocido al mismo tiempo, porque es un pacto que realmente la gente conoce poco. Y yo, por lo que he visto en el libro, que sale mencionado, ya te digo, varias veces, me da la impresión que era un tema que tu padre Heraclio lo debía tener muy dentro. Absolutamente. Porque hay unas menciones. Y luego, y quizá estaría bien, ya has hecho la mención antes, ¿no?, de esa simpatía del Partido Nacionalista Vasco por Hitler, por el nazismo, que además es muy curiosa porque es muy compartida también, porque como lo han ocultado allí, también han ocultado aquí la simpatía de Esquerra Republicana por el fascismo, paseándose y desfilando con camisas pardas por allí, por Montjuïc, que hay fotos de eso, ¿no? Pero eso ha sido una cosa que ha desaparecido, desde luego, de los libros de texto seguro. Entonces, bueno, me gustaría que explicases un poco eso, ¿no? Porque... Sí, es que es curioso, porque fíjate que yo me he encontrado con muchas personas cultas y leídas, que se dice, o sea, personas además ya, en fin, de una cierta edad, que primero efectivamente me han mostrado sorpresa por la palabra maquetos. O sea, porque Charnego es como más, o sea, yo creo que es como más conocido. Maquetos, que me han preguntado, ¿y eso? Realmente... Maquetandia, ¿no? Sí, pero como que dice, bueno, como lo pones en el libro parece que debe que ser algo negativo, pero no, sin saber exactamente, ¿no? Entonces, pero es que también me he encontrado con mucha gente que no sabe lo que es el llamado Pacto de Santoña, y con mucha gente que ignora absolutamente la pulsión de simpatía del Partido Nacionalista Vasco hacia los nazis y hacia Hitler en particular. Entonces, del propio Aguirre. Claro, a ver, pero es que es una historia ocultada. O sea, no solamente... Y es importante conocerla, no para echárselo a la cara, sino porque, puesto que comprender es imposible, que decía Primo Levi, recordar es un deber. Entonces, a cada cual su historia. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco tiene una historia vergonzosa de haber traicionado a la República y de haber coqueteado con Hitler. Y de haberle, en fin, de haber tenido una simpatía política, o sea, por la idea del nazismo, no porque fueran a ganar la guerra, sino porque comparten. ¿Por qué? Porque tienen un sustrato común, que es el racismo, porque el racismo predomina en un sitio y en otro. Entonces, claro, el Pacto de Santoña, dice la gente, el Pacto de Santoña me suena. El otro día un amigo me dice, le regaló a mi hija médico del País Vasco, en Irún, el libro, el otro día, que ha hecho los años, 37 años. Lo ha leído y me ha dicho, papá, he conocido en este libro un montón de cosas que no sabía, sobre el PNV, sobre el Pacto de Santoña, Claro, ¿qué es el Pacto de Santoña? El Pacto de Santoña es la traición del PNV, de la dirección del PNV a la República, que lo suscribió en el 37, en septiembre del 37, después cayó Santander, en Santoña, que es un pueblo de Cantabria. Claro, mi padre nos contaba, yo ya al final, a principios del 37, ya veía que aquello se iba a la porra, porque los que estábamos en Santander, unos eran los asturianos, solo obedecían a los mandos asturianos, otros eran los vascos, aquello era el ejército de Pancho Villa, allí no había nadie que cohesionara aquello. Entonces ya se decía que los vascos estaban preparando la traición a la República. Claro que la prepararon, es que se fueron a Santoña y suscribieron un acuerdo con Mussolini, septiembre del 37. Oye, 2 meses, abril del 37, si no recuerdo mal la fecha, creo que es en abril, bombardearon Guernica. En abril habían bombardeado del 37 Guernica, no solo la Cóndor alemana, sino una división de aviones italianos, de Mussolini. Y unos meses más tarde, el PNV pactó con Mussolini. Coño, o sea, perdón, es que esto hay que saberlo. O sea, no solo hay que saberlo para cuando se levante un diputado a dar lecciones de democracia,
no se levante otro después y le diga, perdona, Santoña, y les lea un relato. O sea, es que, claro, es que en el País Vasco han educado generaciones y generaciones de jóvenes y de niños que creen que Franco hizo la guerra contra los vascos. Pero no creáis que os exagero, que creen que la guerra civil se hizo contra los vascos. Contra los nacionalistas vascos, claro, o sea, es evidente. No, el PNV traicionó a la República en Santoña. Pactó con Mussolini después de que los italianos junto a los alemanes hubieran bombardeado Guernica. Oye, ¿habéis visto en la Berrieguna que sale el otro día Ortúzar y dice no más Guernicas? Y no ha habido nadie que le haya hecho un editorial diciéndole, perdona, Guernica, ¿de qué me hablas? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿de qué me estás contando? Bueno, entonces, esta historia hay que conocer. Bueno, a ver, ¿por qué no terminó el PNV la guerra con Franco? Es decir, en el lado de Franco. Pues porque Franco no aceptó el pacto con Mussolini. O sea, no porque el PNV no quisiera, sino porque Franco no aceptó el pacto con Mussolini. Y entonces, por eso, el PNV no terminó con Franco. Pero bueno, la guerra civil se terminó en 39, ¿no? ¿Vale? ¿Terminó el PNV de tener pulsiones nazis y racistas? No. Es que el PNV en el 41, entre el 40 y el 41, y está documentado, o sea que no es que yo lo recoja en el libro, que lo recojo por supuesto, es que está documentado y está escrito, lo que pasa es que nadie lo quiere contar, lo quiere publicar. El PNV en el 40 y en el 41, la dirección del PNV mandó sendos informes a Berlín, explicándoles que, bueno, que por supuesto que ellos estaban con los alemanes, que estaban con los nazis y que la paz en Europa y desde luego en España era una cosa que había que conseguir y que para que la paz en España fuera una paz justa, los vascos tenían que tener un papel en esa paz que Vuecencia tenía que conseguir que se produjera. O sea, eran las cartas de la dirección del PNV a Hitler. Por cierto, Hitler también mandó unos enviados en el 41 para que analizaran a esa población montaraz que había en el norte de España, a ver qué le parecía. Y entonces, en fin, el informe, que también está publicado, dice que efectivamente que la Europa del futuro, la que Alemania persigue, la Europa natural, que es la de la unión de las razas y no la Europa artificial, que es la de la unión de las naciones, según explicaban los nazis, había que hacerla con gente de la raza vasca. O sea que para esa unión de las razas, pues efectivamente los vascos eran una gente muy a considerar y muy respetables. Pero podréis decir, bueno ya, pero estos serían tipos, en fin, estas personas que dirigían entonces el PNV serían modelo Sabino Arana, aunque Sabino Arana tuercebotas llegó después, o sea, pero de ese modelo, no, es Lehendakari Aguirre, tú lo has citado, un hombre educado en Deusto, los jesuitas, en fin, un hombre formado, educado, que tiene, bueno, a ver, que comparado a todos estos otros, pues tiene un nivel y todo eso. Es decir, una persona que cuando tú hablas de Lehendakari Aguirre, incluso quienes no saben quién es, se le tiene respeto, se fue al exilio en París y todo eso. Bueno, pues el Lehendakari Aguirre escribió un diario, entre otras muchas cosas, y escribió un diario que no está en Ajuria Enea, ni está en la sede del PNV, ni no, está en la biblioteca del Congreso de los Diputados del Congreso en Washington, desde el año 54. ¿Y por qué estará el diario de Aguirre en una biblioteca del Congreso en Estados Unidos? Estos que quieren traerse el Guernica, que quieren traerse todo al País Vasco y tal, ¿por qué no reivindican en fin, ese diario para que vayan en conmemoración y en peregrinación todos los nacionalistas a leer el diario? Pues porque en el diario cuenta lo que él pensaba de Hitler, entre otras cosas. Y entonces cuenta, por ejemplo, anécdota no, descripción, cómo cuando se iba hacia el exilio, allí había terminado la guerra en España, se iba hacia el exilio americano, pasó por Berlín, en el año 41, pasó por Berlín y estaba reunido en la Cancillería Hitler con Oshima, el japonés, y entonces cuenta cómo él esperó
varias horas delante de la Cancillería a que salieran con unas banderitas, una en cada mano, que gentilmente, dice, con su puño y letra, les habían dado unos gentiles miembros de las SS. En una mano tenía la bandera japonesa, en la otra mano la bandera nazi, y la emoción que sintió cuando salieron los dos. Bueno, así varias anécdotas de estas, anécdotas, digamos, en el sentido de, en fin, sucedidos que cuentan. Entonces, esta pasión, esta pulsión, estamos hablando del 41, o sea, ya había terminado la guerra civil. Bueno, pues, en fin, este es el sustrato de ese partido. Y esto se ha ocultado, no se cuenta, no se habla, no se quiere saber, ni se ha querido saber. Y a mí me importa mucho que la gente conozca la realidad y conozca el contexto en el que vivieron aquellas generaciones y la realidad de ese partido, que hoy sigue siendo igual de racista. Porque esta es la cuestión, porque la reivindicación de un trato diferencial respecto del resto de españoles está basada en que se consideran una raza superior. Entonces, para ellos no es un privilegio, es un derecho, porque derecho de raza superior. Entonces, estas cosas hay que conocerlas. ¿Y cómo se convirtieron en los nacionalistas buenos, entonces? Porque haces mención... ¿Y tú por qué dices que se han convertido en los nacionalistas buenos? Porque lo dices tú en el libro, lo pones pero entrecomillado. entre comillas, es que las comillas pues eso, son claves. Claro, es que bueno, en el nacionalismo, siempre hay un nacionalismo bueno y uno malo, el bueno entre comillas. Entonces, claro, cuando hay un nacionalismo que te mata, el que no te mata, pues claro, en comparación con el que te mata, pues es el nacionalismo bueno, que realmente es el nacionalismo institucional y el que se reparte la tarea con los que te matan, porque eso también hay que recordar. Lo de Arzayus, lo de el árbol y las nueces, unos mueven el árbol y otros comen las nueces, no es una butad, no es una cosa anecdótica, no, es una estrategia, es un reparto de tareas. Pero es un reparto de tareas que él lo contaba de esa manera, pero que el PNV ha practicado y practica. O sea, ahora mismo, o sea, ahora no respecto de ETA, pero vamos, cuando se radicaliza la vida política española, ellos se colocan donde haya que colocarse para sacar lo máximo, o sea, en un sitio o en otro sitio, pero durante toda la historia en la que ETA asesinaba, ese reparto, quienes vivíamos allí, reparto de tareas entre el nacionalismo asesino y el nacionalismo institucional, lo hemos vivido siempre. A ver, en fin, cuando ETA mataba mucho, es decir, cuando estaba en un momento en el que asesinaba cada semana, el PNV se moderaba en el discurso. Cuando la policía, la Guardia Civil, la cooperación internacional detenía comandos y ETA, su organización criminal, se debilitaba, el PNV se radicalizaba. Porque el reparto de tareas había que mantener la llama. A ver, cuando ETA político-militar decidió dejar las armas, se estaba negociando el Estatuto de Autonomía de Guernica. Arzayus se plantó en París a decirles que siguieran dando hasta que se sacara el Estatuto, porque era tener la presión para sacar el Estatuto. Eso está escrito, o sea, no lo estoy contando aquí como una cosa, uy, qué cosas dice esta, vamos, es que está en la hemeroteca, está escrito. Quienes más lo escribieron, por cierto, fueron los polismilis, que lo contaron, o sea, que contaron. Bueno, entonces, ese reparto de tareas, el PNV lo ha practicado siempre, lo mismo que ha practicado el colaboracionismo con Franco durante toda la dictadura, particularmente hasta que llegó la dictadura blanda, hasta los 60. Oye, que Franco, a lo mejor no lo sabéis, pero Franco veraneaba en San Sebastián. Claro, o sea, es porque era un lanzado, o sea, un provocador, como nosotros, que vamos donde... No, es que le recibían bajo palio. Es que, claro, es que a Franco, es que lo recibían bailando el aurrescu. Es que hay miles de fotografías de aquella época. Inauguraba la regata, salía bajo palio, le ponían un trono allí delante del Palacio de Ayete para que saliera. Le recibían, pues eso, bailando el aurrescu. A nosotros nos llamaban maquetos españolitos de a pie, pobres, pero a Franco no. Entonces, claro, hasta que se murió Franco, y entonces estalló el nacionalismo, el antifranquismo de los nacionalistas. Pero claro, mientras Franco vivió, es que no había nacionalistas. En mi pueblo había un socialista, que era mi padre, un nacionalista, que era su amigo Serafín,
llamado Chafini y un comunista. Entonces, en los años 60, en las revueltas que empezaban siempre en Asturias, venía la pareja de la Guardia Civil a casa, se cogían a mi padre, cogían al comunista y cogían al nacionalista y se los llevaban al cuartelillo a los tres profilácticamente, preventivamente, por si acaso. Se quedaban ahí una noche o dos y volvían a casa cuando terminaba y ya está. Pero había tres, el socialista, el nacionalista y el comunista. Oye, se murió Franco y todos eran ya antifranquistas. Lo cuento en el libro también. El amigo nacionalista de mi padre, Heraclio, inauguraron un bachoqui, que entonces todavía, cuando lo inauguraron todavía no se había legalizado la icurriña, no se podía llamar bachoqui, los primeros años sería, yo creo que no se había ni aprobado la Constitución, y bueno, pero se llamaba Sociedad Gastronómica, y estaba al lado de la casa donde vivíamos entonces. Entonces el amigo de mi padre, oye, vamos a la inauguración, Heraclio. No tenía muchas ganas, pero fue con Chafini. Entonces fueron y al cabo de nada estaba en casa. ¿Pero por qué has venido tan pronto, papá? ¿Que por qué he venido tan pronto? Pero si estaban ahí todos los que nos denunciaban a la Guardia Civil, si ahora son todos del PNV. Y digo, pero y este, ahora todos son del PNV. Y eran los que nos denunciaban a la Guardia Civil, los que nos hacían la vida imposible. Entonces, estalló, o sea, pero muerto Franco. Y entonces, claro, resulta que parece que Franco hizo la guerra contra los nacionalistas, que todos los nacionalistas han sido antifranquistas, no se conoce a ningún Godari en la cárcel. Me decía Trapillo hace nada, oye, estoy escribiendo un libro sobre la gente que no encontraba ningún nacionalista que haya estado en la cárcel, con los comunistas, con los socialistas. Bueno, esta historia hay que conocerla. Por supuesto, por supuesto. Es que otra cosa que... Y además se cabrean mucho. Y esto es una de las cosas más interesantes. O sea, porque cuando les pones ante su espejo, ¿no? Ante su realidad, oye, pues... Una cosa que también me llama mucho la atención en el libro es cuando hablas del 23F y que el miedo en tu casa era más por los batasunos, por supuesto, que porque entrase el ejército o la Guardia Civil en casa. Pero, a ver, es que eso es lógico. A ver, nosotros vivíamos en una... Ya ETA había empezado a matar, porque otra cosa que hay que recordar es que ETA mató durante la dictadura, asesinó a 46 personas. Hasta 857 el resto los asesinó durante y contra la democracia, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? O sea, durante y contra la democracia, ¿eh? Porque solo a 46 fue los que asesinaron durante la dictadura. Bueno, pues efectivamente, o sea, ya había ETA, existía en el pueblo, a ver, en fin, a los de Batasuna les conocíamos, o sea, ya sabías más o menos de qué pie cojeaba el vecino. Lógicamente, yo, mi padre igual, o sea, bueno, vamos a ver, yo, en fin, era socialista, conocida ya entonces también, aparte de hija de Heraclio y María, que en mi pueblo siempre fui la hija de Heraclio y de María, lógicamente pensaba, a ver, antes de que la Guardia Civil venga a casa, mira que no tiene casas donde ir, o sea, porque no, pero sí era un momento propicio para que, en fin, los batasunos o la gente de ese entorno, si viera que el golpe iba a triunfar, pues nos llevara por delante, porque ellos sí que nos habían declarado la guerra. Quiero decir, el entorno de ETA y ETA misma nos había declarado la guerra. Entonces, que llamaran a la puerta, a mí que llamara a la pareja de la Guardia Civil no me daba, pues llamo, pues le abro y ya está. Pero es que eso no solo yo lo sentía así, no sé si lo cuento en este libro o en el otro, en el anterior, una anécdota que ocurrió en la UGT. ¿Es en este libro o no? Hablas de la UGT, sí. Bueno, no, pero es que explica también cómo se vivía en aquel momento. El 23F en las semanas previas había habido una huelga salvaje en Mandas, en una empresa de la zona de Baracaldo, y UGT se había ido había llegado un momento en los piquetes violentos y tal, que UGT se desmarcó. Y entonces la sede de UGT, que era la misma sede en Bilbao, en la Plaza San José, donde estaba el Partido Socialista, estaba desde hacía semanas protegida por furgonetas de la Policía Nacional, de los
en fin, de los policías que estaban allí, ¿no? Protegiéndonos de que venían los piquetes y todo eso, ¿no? Entonces el 23F tal se produce y tal, entonces el Partido Socialista y todo el mundo vacía la sede, la gente se va, se llevan los papeles, lo que sea, pero la UGT, que tenía la dirección de la UGT de Euskadi, que estaba en la 8ª planta la sede, estaba reunida la ejecutiva y decidieron quedarse, oye. Pero nosotros nos quedamos aquí, lo cuento ahí también, vale, nos quedamos, entonces se quedan en la sede y tal, y no sé qué, pero deciden quedarse. Al cabo de un tiempo, de un rato, pues se oyen unos golpes en la puerta, y entonces uno de los miembros de la dirección sale a abrir y se encuentra con tres policías allí. Y entonces dice, porque lo contaba él, dice, ya está, ya han venido a por nosotros. Ve a los 3 en la puerta y dice, ya está, ya han venido a por nosotros. Buenas, buenas. Claro, los policías estaban acostumbrados a subir a comer, había en la 4ª planta un restaurante, comían ahí, en fin, ya confraternizaban. Buenas, buenas. Sí, dice, oiga, ¿saben ustedes que la Guardia Civil ha entrado al Congreso de los Diputados, que se está produciendo un golpe y tal? Dice, sí, claro, lo sabemos. ¿Y no piensan marcharse? Y pues no, hemos decidido quedarnos aquí en la sede. ¿Y por qué? Dice, hombre, nosotros les pediríamos que se fueran, porque mire que si nos dan la orden de detenerles, y claro, se marcharon, pero mire que si nos dan la orden de detenerles. Entonces, pues es esa cosa. Y dice, bueno, ¿yo qué miedo voy a tener a la Guardia Civil y a la Policía Nacional? Ninguno. Bueno, además, también otra cosa que es relacionado con lo que ocurrió aquí en su momento. Tú hablas en el libro que precisamente fue la normalidad de la población ante el 23F, sí, que fue lo que precisamente derrotó el golpe, ¿no? Sí, yo creo que sí. La normalidad ayudó. Y me que la gente no creyó que iba a triunfar el golpe y salió a la calle a trabajar y a lo que sea. Y precisamente es que en Cataluña el 1 de octubre en realidad pasó algo parecido. Porque aquí salieron ellos, salieron allí, montaron sus soflamas, se aplaudieron entre ellos, se fueron a su casa y la gente se fue a trabajar y hizo su vida normal al día siguiente. O sea, no hubo una... Entonces, en realidad su golpe, aquí también, de alguna manera, la normalidad de la mayor parte de los catalanes, que seguimos haciendo nuestra vida normal pensando que aquello era una locura de 4... La incredulidad. Yo además creo que entonces lo comentamos. Bueno, yo me vine a Barcelona 2 días después del 23F. Tenía una reunión con Maragall, que era entonces concejal del Ayuntamiento de Barcelona, que era el que llevaba lo de las cosas de interior, y yo estaba en la Diputación de Vizcaya y también llevaba interior, que es como se llamaba entonces, a función pública, o sea, todas estas cosas, ¿no? Las pascualinas, ¿no? Era la tarjeta que se fichaba aquí en el Ayuntamiento. Bueno, yo tenía una reunión con él y entonces, 2 días después, entonces a mí me dijeron, no vayas, era el 25, ¿no? No vayas a Barcelona, porque tal. Y dice, bueno, a ver, mi marido se ha ido a trabajar. O sea, la mejor manera de provocar que realmente aquello no triunfe, no solo porque el rey salió, que por supuesto, no solo porque muchos militares no se sumaron, no, por todo eso, también porque la gente pues decidió salir, seguir con su vida y hacer que fracasara. Yo te quería preguntar también, hay un capítulo que hablas de los años oscuros, ¿no? Todos aquellos años de asesinatos en los que mucho rodeaba el silencio y la soledad de las víctimas, ¿no? Explicas cómo tú participabas en funerales en los que venía la gente muchas veces gente sencilla del resto de España a recoger el cadáver del hijo, que un guardia civil, un policía nacional, quien fuese. También me ha resultado curioso la mención que haces a la manera de reaccionar ante la muerte según de dónde eran, que llegaste incluso a ver, a poder casi deducir de dónde podía ser aquella familia en función de cómo reaccionaban ante la muerte, ¿no? Que los castellanos eran más adustos, más austeros en el luto. Exacto. No expresan el luto. Sí, éramos tan pocos que era fácil verlo, porque claro, es que es muy tremendo, porque primero en Bilbao, en Vizcaya, solo había una iglesia, la de la Plaza de San José, en la que se hacían funerales
a las víctimas de ETA. Entonces, solo se hacían allí, o sea, se negaban a hacerse. Había, bueno, por supuesto, los obispos y todo eso, o sea, no había. Entonces, todos los funerales eran en la Plaza de San José, que estaba no solo al lado de la sede de UGT y del Partido Socialista, sino, sobre todo, a menos de 100 metros del Gobierno Civil, que era donde se velaban a los muertos, ¿no? Entonces, claro, éramos tan pocos los que estábamos en aquellos velatorios, que tú tenías al lado al padre, a la madre que había venido a recoger el cadáver del hijo, a la mujer, a la novia, bueno, en fin, a su familia, pero era una cosa pequeñita, o sea, muy poca. Y claro, tú les veías, ¿no? Y según cómo reaccionan ante el duelo, aprendes casi a identificar de qué parte de España vienen, ¿no? El sur pues se expresa de otra manera el duelo, de una manera mucho más abierta. Castilla es mucho más cerrado, o sea, no solamente por la forma de vestir, sino sobre todo por la forma de expresar las caras. O sea, a ver, quien no haya vivido eso, y quien lo haya vivido y vea lo que está pasando ahora, es que no tienen perdón de Dios. O sea, quiero decir, que lo ha vivido y sufra lo que ahora está ocurriendo y lo quiera olvidar, porque también eso se quiere olvidar, es que no merecen nada bueno, ¿no? Entonces sí, aprendimos. Iban en soledad, efectivamente, o sea que aquel cortejo desde el Gobierno Civil hasta la iglesia de San José, es que iban 4, los que tenían la obligación institucional de ir, los uniformados, la familia que había venido a recoger el féretro, y se lo llevaban casi de tapadillo, o sea, el féretro salía, se lo llevaban casi de tapadillo, nadie salía a la calle. Es que nos costó mucho salir a la calle, eso hay que decirlo, ¿eh? La sociedad vasca somos una sociedad muy cobarde. O sea, nos costó mucho salir a la calle. O sea, tuvieron que matar a personas no uniformadas, a concejales, para que la gente comprendiera que podían ser también víctimas, ¿eh? Puede parecer duro decirlo, pero es verdad. Costó mucho salir a la calle después de un atentado. Claro, que una vez que salimos, esto es como salir del armario en general, ¿no? Hay que sales, no te mete ni Dios. O sea, y cuando salimos ya por primera vez detrás de un atentado y nos pintamos las manos de blanco y tal, ya te han conocido, ya te han visto, ya no te mete nadie, es verdad. Y entonces ya se ve lo mejor y lo peor de la sociedad vasca, ¿no? O sea, lo mejor y lo peor. Lo peor es lo mal, pero lo mejor también la gente que ya un día da el paso y sale a la calle, ¿no? Entonces, esas procesiones de 10, 12 personas, que yo, en fin, ibas cerca de la madre. Yo recuerdo perfectamente, y no sé cómo se llamaba, no recuerdo el nombre de las víctimas, porque claro, hay víctimas que tienen nombre y apellido y conocemos a sus familias. La inmensa mayoría de ellas no sabemos ni cómo se llamaban. No solamente es que no se les ha juzgado a los criminales, a 379 atentados sin juzgar, sino que no recordamos el nombre de las víctimas. Pero recuerdo perfectamente ir en una de esas, en fin, de esas procesiones entre el Gobierno Civil y la iglesia de San José, y una madre y una novia, o sea, del chaval muerto, del chaval asesinado, y la chica, la novia, que empezó a llorar, y la madre que le cogió así, la madre del muerto, y le dijo: que no te vean llorar. Y claro, que no te vean llorar no era por nosotros, era por los malos, que no te vean llorar, esa especie de orgullo íntimo, ¿no? O sea, que no te vean llorar, que no, ya nos han hecho bastante daño, que no nos humillen más. Entonces, ese es el contexto, ¿no?, en el que hacíamos política. Claro que también es difícil, es algo que tenéis que comprender. En aquellos años, en los partidos no nacionalistas, primero UCD, Alianza Popular, Partido Popular, hacían política o iban en las listas los que se dejaban. Claro, es que no, que en otros sitios habría pugna por ir en las listas. Allí iban en las listas los que se dejaban. Es verdad que una vez que te habías dejado la primera vez, ya estabas condenada para siempre, porque claro, ya habías pasado la historia, pero iban los que se dejaban. Entonces, bueno, y en ese contexto, esos primeros años,
bueno, yo viví lo de la Casa de Juntas de Guernica, cuando fue el rey, cuando le montaron los batasunos el espectáculo, aquello fue maravilloso. Yo me da mucha pena no tener móviles, que entonces no teníamos móviles, para no tenerlo todo grabado, porque aquello fue una cosa que debían de darlo por la televisión para que la gente lo viera, ¿no? En fin, la bronca que se montó en la Casa de Juntas de Guernica a la visita del rey. Bueno, Ryan estaba secuestrado, entonces lo mataron 2 días más tarde. En aquel contexto yo volví a casa y explicaba a mis padres, yo era en aquel momento apoderada de juntas, y les contaba a mis padres, y claro, mis padres se preocupaban y tal, pero jamás me dijeron déjalo. O sea, nunca me dijeron, oye, déjalo, no, me decían, ten cuidado. Pero claro, sabían, ¿no? Pero bueno, pero nunca se les ocurrió decir, déjalo. Pues bueno, alguien tendrá que hacer, ¿no? Alguien tendría que hacerlo de manera natural, desde la primera que te presentas en las listas, ¿no? Pero aquello de Guernica, digo, de la Casa de Juntas de Guernica, perdona que me explaye en esto, porque es muy interesante y es muy humillante para el PNV, para los nacionalistas, por eso lo voy a contar. Porque, a ver, claro, se sabía que iban los reyes y tal, a pesar de que habían secuestrado a Ryan y tal, había, en fin, mucho follón y mucho miedo y tal, y en aquel momento estaba el general Sáez de Santamaría, era algo así como general para el norte, no sé qué, tenía un general militar que algunos, en fin, recordaréis, ¿no? Pero bueno, más listo que, bueno, más inteligente y más pillo y más... Bah, terrible, con una doble vuelta. Bueno, total, que se sabía que alguna iban a montar, no se sabía qué, pero se sabía que iban a montar. Bueno, entonces el ejército, la policía tenía pues todos los accesos copados para que no hubiera problema ninguno, y la víspera, Macua, el diputado general de Vizcaya de aquel momento, pues llamó al general Santamaría y tal, y le dijo, bueno, pues oye, ¿cómo está el operativo y todo eso y tal? Pues todo muy bien, todo controlado, todos los accesos van a estar, en fin, se va a poder llegar y tal. Entonces Macua le dijo al general, bueno, hemos oído, creemos que se van a levantar, o sea, porque batasunos eran, había junteros que eran de Batasuna, que entonces se llamaría como fuera, pero vamos, ahí estaban. Y entonces, bueno, es posible que monten una bronca y que haya que desalojarlos. Vamos, estamos, en fin, casi seguros de que va a haber bronca y va a haber que desalojarlos. Entonces, yo creo, le dijo Macua al general Santamaría, que si eso ocurre, tienes que entrar tú con tu gente y desalojarlos, porque la Archancha no existía todavía, no había archainas, solo había berrocis, que eran la policía del PNV, con un uniforme, pero eran los del PNV, porque no había todavía archainas. Entonces, bueno, si eso ocurre, vosotros tenéis que desalojar las Casas Juntas porque sois los que estáis preparados. Entonces, Santamaría, que era más listo que el hambre, le dijo, no, diputado general, la Casa de Juntas es territorio sagrado, los uniformes no pueden entrar ahí. Si hay que sacarles, les tenéis que sacar vosotros, porque nosotros no podemos entrar. Es territorio sagrado. Entonces, nosotros fuera todo, pero dentro no. Y claro, cuando se montó la bronca, efectivamente que se levantaron y se pusieron a gritar cuando el rey empezó a hablar, y el rey se cayó y tal, y la reina ahí toda sentada, y todos hay una bronca, y todo el mundo nos levantamos a aplaudir, y todo eso, pues claro, el presidente del Parlamento, que estaba también allí, el Lehendakari, que también estaba allí, Garaikoetxea, y el diputado general, pues el consejero de Interior, pues tuvo que llamar a los berrocis, que eran del PNV, porque luego se saldría la Archaina y entraría la inmensa mayoría del PNV, pero entonces era la policía del PNV, o sea, como los servicios de seguridad de cualquier partido, eran los que estaban hasta que llegó la Archaina. Claro, eran colegas, amigos, tomaban vinos con los que estaban levantados, y a los que tuvieron que sacar eran del mismo pueblo, de la misma cuadrilla, de la misma ideología. Y claro, los tuvieron que sacar a guantazos ellos. Y aquello es para recordar, porque claro, ellos los sacaron, los tuvieron que arrastrar, les llamaban cipayos, les llamaban de todo, pero claro, es que eran eso, amigos del pueblo. Y eso, pues que yo me divertí mucho, francamente. Antes mencionabas esa soledad, ¿no? La soledad del que de alguna manera, participando en el funeral, independientemente de la familia, por supuesto, pero los que no pertenecían a la familia, los pocos que ibais, pues sentíais esa soledad, ¿no? Porque no estabais acompañados
Pero no, no era nuestra soledad, era la de ellos. Por supuesto, pero te lo pregunto porque esa soledad en el manifestar públicamente que no estás de acuerdo con lo que está ocurriendo, que no estás de acuerdo con la doctrina y la fe nacionalista, sigue existiendo en el País Vasco esa soledad. Hombre, claro, ahora no te matan, pero realmente, a ver, lo políticamente correcto es ser nacionalista. No ser nacionalista es políticamente incorrecto. Entonces, claro, en ese sentido, pues formas parte de una cosa rara, o sea, de una minoría, que luego sociológicamente o socialmente no eres una minoría, pero por supuesto, eso que decía antes, que parecía una anécdota, de nunca leerás el pregón de fiestas de tu pueblo, es una cosa que es descriptiva. O sea, tú pues formas parte del paisaje, como dijo Arzayus cuando asesinaron a Fernando Buesa. Hombre, era socialista, pero formaba parte del paisaje. Entonces, formas parte del paisaje. O sea, que bueno, pues eso, estás ahí y tal, pero claro, no eres de los suyos. O sea, no. A ver, yo lo cuento también en el libro. Esto es durante la democracia, o sea, que no, estas cosas, no es durante... Un periodista me preguntó el otro día, o sea, que con Franco maquetos y con el PNV, digo, no, hombre, con Franco maquetos no, pero Franco no nos llamaba maquetos, no, con Franco éramos malos españoles porque no éramos franquistas y con el PNV malos vascos porque no somos nacionalistas, pero no, Franco no nos llamaba maquetos. Mi padre decía, estamos siempre desubicados, hija mía, o sea, siempre estamos fuera de pero claro, o sea, eso ocurría así. Hay un dilema también que explicas, que es el de implicar a los hijos en la política, ¿no? De un cierto sentimiento de culpa en algún momento, ¿no? Sí. Por implicar a los hijos en la política. No por implicarles en el sentido de que ellos hicieran política, sino porque sufrieran, como han sufrido de hecho, las consecuencias de que tú hacías política. Claro, los hijos, han sufrido esas consecuencias, o sea, en fin, han sufrido y han tenido miedo no por ellos, sino por ti. Aunque no te lo hayan dicho, porque a mí no me lo decían. Entonces, yo tuvieron que pasar muchos años para que mis hijos fueran mayores, para que yo, pues yo qué sé, me enterara de algunas de las cosas que le pasaban a Olaya cuando iba al instituto a Balmaseda. Porque cuando le pasaban, no me lo contaba, se lo contaba a su hermano. Y su hermano iba a Balmaseda. Claro, pues yo me he enterado ya siendo y no me lo contaban para que yo no me preocupara. O sea, pero ellos tenían miedo por mí. Entonces, por ejemplo, que un día en clase un profesor o profesora preguntó ¿y qué queréis ser de mayores? Lo típico allí entre esto y tal, y un chaval dijo yo de ETA para pegarle un tiro a Rosa Díez. Porque sabían que estaba allí mi hija. El problema es que al chaval ese no le echaron de clase. Ni pasó nada. Lo único que pasó fue que un chaval, eso ya os digo que me enteré mucho después, un chaval que era un poco líder de clase, que se sentaba a la otra punta de la clase, se levantó y se sentó al lado de Olaya. Es lo único que pasó, y que mi hijo subió al colegio, no, que está muy bien, que mi hijo subió al colegio, al instituto, pero yo no me enteré. O cuando mataron a Fernando Buesa, que por la noche mi hija, que ya era adolescente, se empeñaba, pero llevarás escolta, pero nena, yo ya llevo escolta y tal, pero ahora te pondrán, porque claro, Fernando lo conocían, Fernando no era una víctima más, era amigo de ama, o sea, comía en casa, ¿sabes? O sea, era una persona conocida para mis hijos, ¿no? Entonces, pero te pondrán, ya, pero a ver, nena, ¿no ves que todas las mañanas cuando yo bajo ya están los chicos en la puerta, ya me están esperando y tal? Y entonces la niña suelta, sí, pero ¿y los coches que aparcan en la cuesta? Entonces tú descubres que en la cuesta, por subir a mi casa hay una cuesta de 100 metros así, que hay coches aparcados, y tú descubres entonces que la niña cuando va por la mañana al colegio ve los coches y piensa que su madre va a salir después. Entonces, claro, ¿cómo no vas a pensar si has hecho lo necesario para proteger a tus hijos? Lo tienes que pensar, o sea, vosotros muchos sois padres o abuelos y siempre pensáis hago lo suficiente, o sea, para darles la educación adecuada, para protegerles, para prepararles para la vida. Lo piensas, ¿cómo no lo vas a pensar? Entonces, yo claro que lo hemos pensado, o sea, de hecho cuando nació nuestra hija,
sí que nos planteamos irnos. O sea, fue la única vez que mi marido y yo lo hablamos, se llevan 7 años. ¿Tenemos derecho a obligar a nuestros hijos a vivir en este ambiente? Porque nosotros hemos tomado la decisión como personas mayores, pero ¿tenemos derecho a obligarles a los chicos a hacerse mayores en este ambiente? Y llegamos a la conclusión, después de hablarlo y de pensarlo y de darle muchas vueltas, de que precisamente porque teníamos hijos teníamos que quedarnos. Para que no lo hicieran ellos, para que no tuvieran que hacerlo ellos. Lo mismo que hicieron nuestros padres, por cierto, que en casa decían, a ver, cuando ya llegó la democracia, a ver, una dictadura nos ha traído, otra dictadura no nos va a echar, ¿no? Por eso nunca me dijeron, déjalo. Una dictadura nos trajo, otra dictadura no nos va a echar. Entonces, con esa reflexión, con esa misma, dices, pues claro, te tienes que quedar. Si tú terminas con estos, pues ellos no tendrán que salir a la calle, pintarse las manos de blanco, hacer manifestaciones, no tendrán miedo y tal. No lo conseguimos, francamente, porque nuestros hijos tuvieron que hacerlo. Pero nuestros nietos no. Entonces, a lo mejor se cierra el círculo. Con los niños, no solo que no tengan que salir a la calle, sino que no tengan que defender que son iguales que otros, o sea, que no son menos ni más que nadie, o sea, que sea ya un valor convenido, vivan en el País Vasco, vivan en cualquier otro sitio donde hay nacionalistas, pero por eso nos quedamos, porque teníamos hijos. Pero siempre piensas, ¿les habré protegido suficientemente? ¿Hay derecho? Porque claro, los niños se curten, sí, claro, se curten en esa vivencia. Una vez le pusieron una diana delante de casa en lo que era la Conchita, donde trabajó mi madre, esa fábrica, que luego ya la han tirado, esa fábrica que os decía de sacos, vino la niña a casa y dijo, del colegio, y dijo, mamá, me han puesto una diana. ¿Cómo que te han puesto una diana? Sí, como las tuyas. Como una diana. Y entonces, efectivamente, le habían puesto una diana con el nombre suyo en medio en la iglesia, en el muro de la Conchita, la iglesia está al lado. A las iglesias nunca les han puesto una diana, por cierto, es el único edificio público del País Vasco que jamás ha tenido ni una sola pintada, ni por error, nunca, jamás. Bueno, entonces una diana con su nombre en medio, y ponía Olaya Sociata. O sea, vamos a volver a empezar, que diría mi padre, pero vamos a volver a empezar. Olaya Sociata. Y entonces, bueno, claro, aquello ya montamos ahí una y tal, bueno, un operativo, llamar a la chancha y tal, no sé qué, y la niña nos veía mientras estaba y dice, no te preocupes, si ha sido uno del colegio, ha sido alguien del colegio. ¿Y cómo sabes que ha sido alguien del colegio? Dice, sí, es que han puesto Olaya con Y. Entonces, claro, el han puesto Olaya con Y era una explicación. Olaya en mi casa se escribe con Y, hay otros pueblos en España que se escribe con L, pero en casa se escribe con Y. Pero en el colegio se lo euskaldunizaban. Y entonces le ponían Olaya en los exámenes, las cosas, Olaya con I latina, se lo euskaldunizaban. Y entonces ella siempre, hasta que ya se les quedó, con Y, Olaya con Y. Y entonces pusieron Olaya con Y, y entonces la niña dijo, no te preocupes, ha sido alguien del colegio. Entonces, bueno, pues estas cosas, ¿qué? ¿Les has protegido? Pues nunca sabrás. Y yo todavía me lo sigo preguntando. Sí, la verdad es que yo recuerdo una frase de Boadella que dijo algo así como, me encantaría ser nacionalista porque es que viviría mucho más tranquilo. ¿Sabes? Y a veces yo, por mis hijos también pienso, a lo mejor me sería más fácil educarlos siendo nacionalistas y así ellos vivirían más tranquilos que yo, porque desde luego yo tranquilo no vivo mucho. Entonces, pero bueno, es una autoironía, porque es evidente que no me sale educarlos en el nacionalismo, no puedo, no me sale. Precisamente hacías mención de ese círculo que se cierra, ¿no? En el libro hablas de ello. ¿Crees que ese círculo se está cerrando en el País Vasco? A ver, se cerrará. Quiero decir que en fin, todo lo que hagamos para que se conozca la historia y para enfrentarnos a ella y para reivindicar, en fin, a los buenos, pues ayudará a cerrar el círculo. Claro, se cerrará el círculo. A ver, hay quien me pregunta ahora en las entrevistas, los periodistas y tal, bueno, pero viven mejor. Y yo, hombre, claro, que no te maten, siempre es muy, vamos, o sea, hay que mirar debajo del coche o tal, pues claro, viven mejor, claro. No nos matan, pero nos gobiernan.
en fin, no es que sea un gran avance en términos democráticos, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad es un gran avance, de la seguridad personal, quiero decir. Desde el punto de vista democrático no es un avance que te gobiernen los mismos que reivindican la historia del terror de ETA y que reivindican su ideología. Claro, entonces, bueno, la batalla que hay que librar es esa batalla cultural. O sea, hay que librar una batalla no solo contra los criminales, contra los que justifican los crímenes, sino contra la ideología en nombre de la cual se instauró la primera víctima. Entonces, esa es la pedagogía que hay que hacer. O sea, pues yo lo suelo decir, quienes aquí me conocen de viejo me lo han oído explicar 1000 veces, ¿no? O sea, en España ha faltado un Nuremberg, falta un Nuremberg que condene no solo a los criminales por sus crímenes, sino la ideología. En fin, como ocurrió con los nazis, ¿no? Que no había un Nuremberg ni para los nazis ni para los comunistas, por cierto. Entonces, bueno, pues eso falta. Entonces, ese círculo, bueno, pues sí, yo creo que lo cerraremos. O sea, ¿cómo es eso de no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante? Ahora, para eso hay que resistir. Entonces hay que dar la batalla, o sea, hay que dar la batalla de las ideas, esto llama la batalla cultural, llámalo como quieras, pero hay que dar la batalla de las ideas, y dar, entre otras cosas, dar la batalla de las ideas es contar la verdad. O sea, en fin, es eso que decía antes de Levi, puesto que comprender es imposible, recordar es un deber. Para dar esa batalla, para que no se repita la historia, para colocar a cada cual en el sitio que se merece, dónde estuviste, qué hiciste cuando esto se produjo, y para que no se repita. Y para que los hijos de aquellos y los nietos de aquellos que libraron la batalla en condiciones mucho peores que como la estamos librando nosotros o la hemos librado nosotros, para honrar su memoria. Porque ellos, o sea, mis padres, los abuelos, tus abuelos, la gente, los que libraron la batalla en aquellas condiciones económicas, con miedo, en fin, con penurias, pues en fin, merecen que hagamos lo posible para cerrar el círculo, para honrarles. Pues muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Yo, si te parece, abriría, para que no nos limitemos nosotros. Tengo una reflexión que hacer, después de todo lo hablado, y una pregunta. La reflexión es la siguiente. Ha quedado claro que hay una gran complicidad entre lo que se vivía en el País Vasco, lo que vivimos aquí en Cataluña. Hay unas situaciones muy similares, y me ha sorprendido mucho cómo han querido ocultar el nacionalismo vasco ese cariño con el dictador del siglo XX, cuando ahora, que no se nos olvide que los nacionalistas de aquí le han tenido mucho cariño al dictador del siglo XXI, porque no nos olvidemos nunca que hubo negociaciones para venir aquí, no sé si con el tanque, con la Z, pero para venir aquí amigos rusos uniformados para defender su paranoia. O sea, yo creo que es una reflexión que tenemos que tener en cuenta, porque llega al límite ese vínculo que has comentado tú con el nazismo del siglo pasado, con el que ahora mismo ejerce la dictadura que todos sabemos, ¿no? Esa es la reflexión. Y yo la pregunta alineada con el término del libro, ¿no? Yo no sé si es preocupante o es sano, pero es normal que ya no nos importe a nosotros, a los vascos igual que les digan maquetos ya también, pero a nosotros que nos digan fachas, colonos, toda esta terminología denigrante, ¿es sano o es preocupante que ya nos dé absolutamente lo mismo? Porque es que a mí ya es que me da lo mismo, yo lo tengo muy claro, creo que es una situación muy rocambolesca, y entonces, ¿es sano o es preocupante que lo hayamos interiorizado? Bueno, yo no creo que lo hayamos, vamos, yo por lo menos, a mí me la repampinfla en el sentido de que no me arrugo, pero es un insulto. Es un insulto. Quiero decir que no me arrugo, no me callo, no me tal, pero es un insulto y entonces no lo tengo asimilado en modo alguno. O sea, pero lo que pasa es que no me arrugo. Y entonces yo no creo que vosotros os lo tengáis asimilado en el sentido que os da igual. Si te da igual quiere decir que no por eso te vas a callar, vale, pero no te da igual, es un insulto. No. Y por tanto, como es un insulto, porque tú ya sabes lo que es el fascismo y tal, te llaman facha, yo suelo decir coloquialmente,
Pues llevo un día que no me llama nadie facha, debo de estar fatal, o sea, algo no estoy haciendo bien, o sea, no tal. Hoy no cumples no con el estoy nivel. cumpliendo, tal, bueno, pero bueno, en fin, no, o sea, no lo hemos asimilado. Sabemos que, bueno, la perversión de la hoja, o sea, tiran, claro, ese es el problema, ¿no? Que se utilizan las palabras al tuntún y entonces ya pierden su valor y su categoría. No, o sea, de la misma manera que el fascismo es, en fin, tiene muchos miles de muertos o millones de muertos en sus espaldas, o que los nazis lo tienen, o que los comunistas lo tienen, bueno, no, en fin, no debemos de renunciar a reivindicar pues, que eso se lo apliquen los que lo son, y no a quienes precisamente hemos librado la batalla contra ellos, y la estamos librando, y la estáis librando. Precisamente contra esas ideologías se libra hoy la batalla en Cataluña, ¿eh? O sea, lo mismo que la librábamos en el País Vasco, solo que enfrente además tenían armas. O sea, o sea, te llamarán fachas los que son fachas. O sea, ellos son los que... Y contra ellos estamos librando la batalla. Entonces, bueno, eso que no se nos olvide, pero claro, vivimos en una época de perversión del lenguaje, claro, si resulta que es progresista el gobierno, claro, o sea, un gobierno formado por populistas de extrema izquierda, en fin, defensores de Maduro y de todas las dictaduras de América Latina, que son progresistas los comunistas que siguen defendiendo, en fin, a Stalin, a Lenin, los crímenes de lesa humanidad, millones de muertos. Son progresistas los nacionalistas, claro, la extrema derecha en España es el nacionalismo, o sea, vamos, o sea, pero por esa raíz racista y por su propio comportamiento. ¿Eso es progresista? Hombre, pues es un insulto a los verdaderos progresistas que lucharon y fueron asesinados muchos de ellos precisamente por enfrentarse con esa gentuza. Entonces, no nos importa en el sentido de que no nos callan, pero nos importa y hay que decirles, no, eso es lo que tú practicas. Porque tú me lo llamas y han matado a mucha gente precisamente por defendernos de eso. Porque si no hubiera habido 857 víctimas de ETA hubiera triunfado. Porque ETA mató contra la democracia, para que no triunfara la democracia, para que triunfara, para que poder construir esa sociedad totalitaria que es la propia de cualquier organización de estas características. O sea, no nos da lo mismo, pero no nos arrugamos. Está claro. Hay una pregunta, sí. Perdona, Josep. Muchas gracias por tu charla, muy instructiva. Pero yo te quería preguntar... Un segundo, ponemos negro. ¿Vamos? Negro para que... Yo te oigo, ¿eh? No, pero es para la cámara. Ah, vale. Muchas gracias, pero que te quería preguntar dos cosas que son casi la misma. ¿Cómo ves la situación actual a partir sobre todo de la escuela que es nacionalista? Eso es porque nos estamos jugando no la democracia y el futuro en democracia. Gracias. Sí, bueno, yo creo que la raíz, una de las raíces de los males que aquejan a la democracia española es la educación. En la educación, en fin, en la educación, en la mala educación, en el sentido de educar en el odio y en la mentira, y en el sentido de maleducar, o sea, de bajar el nivel del sistema educativo y de hoy mismo de educar en la ignorancia, por así decir, como una apuesta ideológica, como una apuesta política, pues está la raíz de muchas de las cosas que nos ocurren. En España hemos hecho la democracia, hemos construido la democracia, hemos hecho instituciones democráticas, sí, vivimos en democracia, pero en España no se ha hecho pedagogía democrática y hemos tenido un sistema educativo que tampoco ha educado ni educa en valores al conjunto de los ciudadanos, a los jóvenes, a los niños primero y a los jóvenes después. Si a eso le añades que en el momento actual esa educación en la mentira y en el odio, ese bajo nivel educativo se ha convertido con este gobierno en una apuesta institucionalizada para generalizarlo en todos los sitios y en toda España, porque a ver, en España donde hay nacionalistas, la escuela ha sido siempre nacionalista.
O sea, aquí y en el País Vasco la escuela ha sido siempre nacionalista. No se ha educado ni formado, en fin, en el conocimiento de la nación española, que es la que garantiza la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se ha educado en el nacionalismo, en la nación pequeña, en la nación inexistente, mientras que se renunciaba a educar y a enseñar en la nación que es de todos, ¿no? Entonces, y en defenderla, vaya. Entonces sí, a mi juicio tú lo has dicho, yo creo que la raíz de nuestros mayores males está en la educación. 17 sistemas educativos, una apuesta absolutamente absurda, destructiva, que no solamente no han provocado una educación de calidad, sino que han roto la cohesión entre españoles, porque el instrumento más igualitario y más cohesionador que tiene cualquier gobierno en su mano es la educación. Y en España pues se ha dispersado, ¿no? Entonces eso se ha ido empeorando además, según han ido pasando los años, hasta que ha llegado Sánchez con la ley CELA. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? O sea, todas las derivadas de la ley, todos los decretos que están saliendo, pues es maleducar, o sea, en el sentido de formar ignorantes. O sea, hay una apuesta por la ignorancia, por la baja capacitación, por el bajo conocimiento, por la cultura del no esfuerzo, pero es una estrategia. Y es una estrategia que tiene mucho que ver con el talante totalitario de nuestro gobierno. Y perdonadme la expresión si os parece demasiado fuerte, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con eso, porque en realidad, yo lo explico en el otro libro, en el libro anterior, en La demolición, en realidad todo el mundo lo sabemos, ¿no? Nadie es más manipulable que un ignorante. Si a la ignorancia le sumas la pobreza, es decir, si tú creas un país de subsidiados con personas que dependen del Estado, con poca capacidad para ganarse la vida por sí mismo y para competir dentro de España y en el mundo, les quitas, por ejemplo, un instrumento fundamental que es la lengua común, que es un instrumento de competitividad, no solamente de entendimiento, sino de competitividad. Bueno, pues estás creando un caldo de cultivo digamos, extremadamente positivo para manipular, para mandar y para mantenerte en el poder. Sí. Gracias. Muchas gracias. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí y por el apoyo que nos da a todos nosotros, que de verdad que eres un espejo, te lo aseguro. Sí, porque la mayoría de catalanes, y me atrevo a hablar en nombre de la mayoría de catalanes, creemos que en España hay un grave problema, y no voy a hablar de ideologías, de derechas ni izquierdas. El grave problema que creemos que España tiene, los catalanes, es su unidad, es su integridad. Aquí tenemos un problema gravísimo. España se puede desangrar por Cataluña. No creo ya ahora por el País Vasco. Creo que ya no. Pero por aquí sí que las cosas no están bien. Tenemos un procés que es una palabra suelta que bueno, no dice nada. Exactamente es el proceso separatista, separar Cataluña de España. Eso sí que dice mucho, muchísimo. Yo quisiera que, sé que disparo por altura, ¿no? Pero que me dieras tu opinión de en qué situación se encuentra el procés separatista en estos momentos. Después del 6, el 7, después del 1 de octubre, después de todo lo que ha ocurrido aquí, o la DUI declarada, ¿en qué situación crees que se encuentra el proceso separatista? Muchas gracias. Mira, a mí la situación actual me recuerda a esa situación que yo comentaba antes, en el que el PNV y ETA se repartían los papeles. Si el procés es la situación de los independentistas, yo creo que están peor, están mucho más débiles, pero para eso está Sánchez, para echarles una mano. Cuando estaban más fuertes, el gobierno de la nación, incluso los socialistas, cuando estaban más fuertes los independentistas y parecía y eran más mayoritario, pues el gobierno de la nación, incluso, insisto, los socialistas, pues estaban como frenando. Ahora que está más débil, porque yo creo que notablemente, socialmente más débil, a mí me parece que cada vez hay más gente que no quiere saber nada. Ya está Sánchez para mantenerlos, porque
seguir viviendo en la Moncloa depende de que haya un número suficiente de independentistas que le den el aval para él seguir viviendo en la Moncloa. O sea, que se reproduce en Cataluña lo que hemos vivido en el País Vasco. Pero si ya acabamos con ellos, también aquí hay que acabar. Muy bien, muy bien. Allá abajo hay un señor que quiere preguntar. No sé si hay el micrófono por aquí. Te oímos, sí. Espera, es que claro, es que si no, no se oye en las redes, como lo está transmitiendo también por ahí, si no, no se oiría la pregunta. Bueno, me sumo a la gratitud de todos por su presencia y a la exposición clarísima con la que nos ha ilustrado. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha citado lo de la Junta el episodio donde abuchearon al rey. Yo recuerdo que en ese gobierno que presidía Garaikoetxea estaba de portavoz otro vasco. No voy a decir el nombre, otro vasco, por supuesto, es decir, otro navarro. Garaikoetxea era navarro, el portavoz era navarro y también consejero de Educación, para que usted lo vaya ubicando. ¿No le suena? ¿En el gobierno de Garaico? El gobierno de Garaikoetxea, sí, el portavoz era... Sí, dígamelo, que es que no me acuerdo. ¿Qué es? Echenique. Echenique, vale. Y el portavoz socialista, o el representante socialista, era García Damborenea, si no recuerdo mal. Pero no estaba en el gobierno, ¿eh? No, ya, pero me refiero a los que estaban en el Parlamento. Sí, sí. Eso es significativo que el vicepresidente de entonces se llamara Fernández, que Garaikoetxea fuera navarro, digo, sí, que Echenique, digamos, los dos proseparatistas más sólidos del gobierno vasco, fuera también navarro, es decir, que los dos fueran a extramuros de la comunidad vasca. Entonces, viéndolo en perspectiva, yo asocio esas ganas de expansión de Baskonia en Navarra, lo asocio a en lo que allí es espacio, aquí es personajes. Es decir, si usted mira el paisaje catalán, verá que un aspecto característico de los más vehementes separatistas son, por ejemplo, Rufián, son Sánchez. Sánchez es un apellido muy común entre los separatistas. Es una cosa curiosa que algún día se podría analizar. El consejero de Educación actual se llama Sánchez, el jefe de Junts per Catalunya se llamaba Sánchez. Es un apellido bastante común. Recuerdo que hay en esta pulsión separatista lo que uno es una especie de sentimiento de inferioridad, y en aquel caso era navarro, y en este caso digo yo, si son los venidos de fuera o los que han nacido aquí, pero se sienten inferiores. Es decir, uno no creo que ni Echenique ni Garaikoetxea, que por cierto, Garaikoetxea no sabía vasco, y además de segundo apellido era Maiz o algo parecido, que una de las cosas que usted ha citado también de Sáenz de Santa María, que entonces era director general de la Guardia Civil, de la Policía, por eso estaba, digamos, al frente de todo aquello. Bien, pues él decía, ¿sabéis por qué no citan nunca el segundo apellido del Lehendakari? Porque se llama Sánchez. Castellano. Es curioso que en la pulsión separatista, nacionalista, haya factores que son étnicos en sentido muy amplio, pero no son étnicos en sentido, digamos, estricto, de que sean los 8 apellidos vascos o los 8 apellidos catalanes. Es un fenómeno que además no va separado, y ya corto, no va separado de otros factores que están impulsando ese secesionismo. En Vascongadas, en el País Vasco, era por ejemplo el papel ejercido por Iberdrola, que nunca se ha comentado, pero que era aquello, digamos, el capitalismo separatista, por supuesto no declarado, porque si no, no venden una escoba, pero es decir, que había detrás una serie de factores a los que no hemos prestado atención suficientemente y que en Cataluña hoy están más vigentes que nunca. Un ejemplo fue las empresas que se marcharon, pero otras siguen quedando y algunas vuelven.
Gracias. Sí, a ver, yo creo que con el nacionalismo todos hemos cometido, o se ha cometido históricamente y hemos cometido un gran error. Hemos creído que teníamos que conseguir que nos quisieran, ¿vale? Entonces, que nos quisieran para que nos trataran bien y que, en vez de que nos respetaran, que respetaran la diferencia, que nos quisieran. Entonces eso ha tenido un efecto político, porque el que nos quiera el PNV, a ver, yo lo he vivido en personas, en fin, dentro del Partido Socialista, bien honorables y bien, en fin, no sé, yo recuerdo con Chiqui Venegas, que es una de las personas con las que más aprendí en política, no siempre estábamos de acuerdo, pero desde luego yo aprendí mucho con él y tengo un gran recuerdo de él, que en los primeros años de pactos con el nacionalismo decía, Rosa, es que tenemos que conseguir que nos quieran, y yo decía, pero a mí yo no quiero que me quieran, o sea, si no es que te quieran. Entonces esto, cuanto más socialmente más débil y cuanto más necesidad tienes de protección, pues más hay una tendencia a acercarte al nacionalismo. Pasa en Cataluña y pasa en el País Vasco. Eso del Bachoqui lleno de personas que primero eran los que denunciaban a nuestros padres y después eran todos del PNV, pues la inmensa mayoría de ellos eran emigrantes económicos, o sea, que habían llegado al País Vasco por razones económicas, que cuanto más necesitados eran, más necesitaban la protección, valga la redundancia, la protección de la Iglesia nacionalista, y más se acercaban. Y claro, los apellidos es una de las características. Dice usted, Garaikoetxea no hablaba euskera. Ni la inmensa mayoría de los dirigentes de hoy del PNV. Vamos, ni del PNV ni de Batasuna. O sea, la inmensa mayoría, y eso que aprenden euskera por razones ideológicas, o sea, que se empeñan en aprender euskera por razones ideológicas y en que las aprendan los demás. Mira, el otro día se publicó una noticia en un periódico de Vizcaya, que un concejal del Ayuntamiento de Bilbao, del Partido Popular, había hecho una pregunta al Ayuntamiento, a ver, en el último año, ¿cuántas denuncias a la Policía Municipal se habían hecho en castellano, cuántas en euskera y cuántas en otros idiomas? Tened en cuenta que llevamos años y años y años obligando a la gente a aprender. O sea, vamos, gastando miles y miles de millones en que la gente estudie, no que aprenda, sino que estudie, se examine y tal. Bueno, pues no me acuerdo de la cifra exacta, pero el número os lo voy a decir así, no de lo que se ha gastado, sino de las denuncias. En el año tal, 1.680 denuncias. En castellano, 1.670. En euskera, 5. Otros idiomas, 5. Claro, cuando la gente va a poner una denuncia, quiere que le entiendan. Y entonces escribe en su lengua. O sea, en la lengua que controla, que domina, que tiene más facilidad de expresión. Pues es así. Entonces, lo de que Garaikoetxea no sabía euskera es lo normal. O sea, vamos, lo normal que no lo supiera. Pero lo de que Garaikoetxea fuera navarro, y esa es otra consideración que quiero hacer que me lo ha sugerido su pregunta. A ver, el PNV siempre quiso anexionar Navarra. O sea, esto es histórico, ¿no? O sea, lo mismo que quiere anexionar el sur de Francia, vamos. O sea, la Euskal Herria inexistente, pues los 3 territorios franceses, los 3 territorios vascos y Navarra. Siempre quiso, ¿no? Y entonces esos gestos de tener uno del PNV que fuera de Navarra y que fuera el Lehendakari era un gesto para la anexión. O sea, era un gesto político. O sea, no porque Garaiko además fuera un líder y todo esto, sino que era un gesto político, lo mismo que el PNV decidió que la capital del País Vasco fuera Vitoria, que era la llanada. O sea, que no había nada. Y Vitoria además era más castellana que Burgos. Entonces, ¿por qué? Pues porque había que euskaldunizar Álava. Y entonces había que hacer lo posible para euskaldunizar. Entonces, que euskaldunizar en el sentido nacionalista del término, no en el sentido de la lengua. Entonces, había que llevar miles de funcionarios a Vitoria para ver si así. Y entonces, claro, Álava, que fue una provincia
traidora, por cierto, o sea, la única no traidora, por cierto, la única, cuando vivía allí, oye, yo me acuerdo de cuando ibas por carretera y pasabas de las carreteras de Vizcaya a las carreteras vascas, se notaba que las carreteras vascas, como había dinero, porque era una provincia fiel al franquismo, pues allí había más dinero invertido en carreteras. Bueno, pero que eso, que lo de Navarra tiene, lo de Garaico y todo eso tiene esa connotación. Había que hacer un gesto hacia Navarra. De hecho, el Partido Socialista, el PNV de Navarra era, ahora siguen siendo lo mismo, pero por ejemplo el Partido Socialista de Euskadi inicialmente incluía a los navarros. O sea, eso lo he vivido yo en democracia ya, ¿eh? Vamos, que realmente Solchaga era el portavoz, que era navarro por excelencia. En fin, al principio había mucha confusión con esas cosas. A ver, vamos a hacer un par más, porque si no ya empieza a ser tarde ya. Allá hay una, sí, y luego la segunda. Vale, bueno, pues tres, las tres últimas. Aquel señor... Y si queréis las unimos, en la respuesta que soy yo la que me... Vale, exacto. Vamos a hacer, podéis plantear las preguntas y así Rosa responde. Para que no se me olvide hoy. Y rápido. Si quieres te dejo mi boli y así puedes apuntar ahí. ¿La tienes? Vale, sí, adelante. El nacionalismo es una ideología perversa y no tiene alma. Se comporta como lo que es. El problema es la impunidad con que lleva actuando 40 años, más de 40 años. Y eso el Estado central es el cómplice claro de la degradación que tiene el país. Y además han tejido una trama legislativa a la medida de la gentuza. Todo el país, claro, está hecho unos zorros, normal. Vale. A ver. Pasad el micrófono para allí. No, es que si no, no se oye. Sí, pero bueno, voy a contestar juntos. ¿Tienes el micrófono? Rosa, me parece que eres una mujer, y recalco mujer, muy valiente. Y quería preguntarte, desde tu experiencia, si tú crees que se paga un precio muy, incluso demasiado alto, por decir la verdad e ir contra corriente. Vale, pásala allí, el último. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Nos has comentado que querías que los maquetos querían que os quisieran. Aquí, básicamente, hemos ridiculizado el separatismo y a los separatistas. Y también, ¿qué opinas de la diáspora vasca? ¿No? Bueno, por empezar por el final, no, los maquetos no. Los maquetos no, vamos, si yo soy una maqueta, yo acabo de hacer unas camisetas que todavía no me han salido que pone orgullo maqueto. O sea, no, yo no quiero que me quieran los nacionalistas. He dicho que gente que venía de fuera, particularmente que había llegado al País Vasco de otros lugares de España, bueno, cuanto más débil socialmente, cuanto más necesitado de protección, más pronto terminaba en el bachoquí, porque busca la protección del que manda en el pueblo, ¿no? Entonces eso es muy humano. El problema es cuando quienes quieren que les quieran los nacionalistas son dirigentes políticos, que eso se daba en el pasado y se da en el presente. O sea, que es que en España todavía hay mucha gente de izquierdas y de derechas que busca que el PNV les dé carné de demócratas. O sea, que busca que el PNV diga un día, este sí, este es un demócrata, con este sí se puede pactar. Uy, claro. O sea, todavía hay mucha gente que busca, pero digo a la izquierda y a la derecha, que busca que el PNV les dé carné de demócratas. Por eso hay que desenmascararlo. O sea, primero porque nadie puede dar carné de demócratas, eso de entrada, pero es que además, menos que nadie, algunos. O sea, que menos que nadie, algunos. Entonces hay que librarse, o sea, que un pobre hombre o una pobre mujer que llega de un pueblo perdido busque que, en fin, que no le hagan la vida imposible en el pueblo al que ha llegado y por eso se arrime al PNV, pues es entendible, al PNV o a Convergencia o como se llamen ahora, a quien sea aquí, vale, es comprensible. Que los políticos de hoy, todavía los de hoy,
en fin, le den al PNV el papel de repartir, o a los nacionalistas catalanes, el papel de repartir los carnés de demócratas y de asimilarles, que cuando uno del PNV se levanta al Congreso de los Diputados se les llama fachas a los del PP, por poner un ejemplo, pero podría ser a los de Ciudadanos, a los que sea, se arruguen así un poquito y en vez de decirles, pero vamos a ver, o sea, o darles la risa, el me da igual que dices tú, que no es que te dé igual, sino que insistes. O sea, como decías, taza y media. Y ahora voy y te lo voy a decir otra vez. Bueno, pues esa es la que hay que rearmar. Esa historia es la que hay que rearmar. Eso es lo que hay que hacer. Luego, se paga un precio por decir la verdad y todas esas cosas. ¿Y cuánto nos costaría no hacerlo? Vamos a hacer el cálculo. Si hubiéramos callado, ¿cuánto nos hubiera costado? Es que lo hubiéramos pagado en democracia, es que no viviríamos en democracia. Hay que preguntar cuánto nos ha costado, sí, pero ¿y cuánto nos hubiera costado? Si no levantáramos la voz, si no dijéramos lo que pensamos, lo que sentíamos, si no lo defendiéramos, y luego, oye, aquí entre mujeres, lo bien que te quedas y que no te salen arrugas, o sea, porque no, ni úlceras, ni arrugas, ni nada, o sea, esto también vale. Y luego, decía por ahí que, bueno, claro, no le voy a decir que no, pues el nacionalismo es una ideología perversa, sí, el nacionalismo yo decía antes, es una religión más que una ideología, porque no admite, o sea, no admite otra ideología con la que debatir, es una fe verdadera, o sea, es una religión y entonces es la fe verdadera, no hay posibilidad de discutir una ideología sobre... No es una ideología mala, porque una ideología mala puede haber otra enfrente que discuta, no, es una iglesia, es una fe. Ahora, el problema no es lo que son los nacionalistas o lo que hacen los nacionalistas, como bien apuntadas. El problema es qué hacemos los demás. O sea, porque claro, es que el nacionalismo ha llegado hasta donde está y sigue repartiendo carnés y sigue legitimando la democracia. Es que es la leche. O sea, siguen siendo ellos quienes quieran legitimar el sistema democrático. O sea, sí, porque los demás no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque el Estado históricamente ha desaparecido en los sitios donde hay nacionalistas. El Estado, en términos de lo que representa el Estado, en fin, que no sabe. El Estado y la nación, voy a volver a la palabra, la nación. Es que es la nación lo que hay que defender. La nación, no la nación española, la única que hay, la nación. Y que hay que explicar por qué hay que defender la nación. No es una cuestión sentimental. O sea, no es una cuestión... el que lo sienta sentimentalmente, valga la redundancia, pues estupendo. Y el que se emocione con la bandera, genial y tal. Bueno, muy bien. Pero no. Es la nación que es la que garantiza la libertad y la igualdad. La unidad de la nación es la que garantiza la libertad y la igualdad de todos los españoles. Vivan donde vivan. Hayan nacido donde hayan nacido. Libertad e igualdad. Es la unidad de la nación el instrumento que lo garantiza. Por tanto, es la nación la que hay que defender. ¿Y quién la tiene que defender? La tenemos que defender todos los que creemos en la nación como instrumento garantista de libertad y de igualdad. Por supuesto, la tiene que defender los que tienen la máxima responsabilidad, que son quienes representan al Estado, que han abandonado esa defensa. La izquierda por voluntad y la derecha por complejo. Pero los dos. O sea, los unos y los otros. Añádele a eso que no ha habido pedagogía democrática en España, por voluntad también, ni reglada ni no reglada, que hemos hecho, en fin, la democracia, pero no ha habido pedagogía, no nos han enseñado que hay que educar en valores, que hay que defender las instituciones. Claro, la gente cree que la democracia viene y ya está, y las instituciones, no, las instituciones hay que defenderlas. Añade eso y añádele, para colofón, o sea, de los problemas, la perversión del lenguaje. Como no hemos hecho pedagogía, no hemos explicado esto que estamos hablando ahora aquí coloquialmente sobre la necesidad de defender la nación para garantizar la libertad y la igualdad, no para la emoción. Fernando Savater eso lo explicaba muy bien. Que yo voy por el desierto, porque yo cuando iba por el País Vasco veía un sitio donde había alguna bandera española,
Hombre, a mí me emocionaba. ¿Por qué? ¿Porque me emociona el rojo y el amarillo de la bandera? No, porque allí se garantiza, está garantizado que se defienden mis derechos. Claro. Fernando decía, si yo voy por el desierto y veo la bandera de la Cruz Roja, me emociono. ¿Porque me gusta la Cruz Roja? No, porque hay agua. O sea, si hay Cruz Roja, hay agua. Bueno, pues aplicado a esto es lo mismo. Bueno, pues no ha habido pedagogía, el Estado ha abandonado la presencia y además ha habido y hay una enorme perversión del lenguaje. Entonces, claro, es que tiene narices que todo el mundo, que te expliquen que el nacionalismo periférico es muy bueno y muy progresista, pero el nacionalismo español es muy malo. Yo digo, ¿dónde está el nacionalismo español? Porque es que no hay nacionalismo español. ¿Por qué? Porque se confunde el nacionalismo, y se confunde porque se quiere confundir, con el patriotismo. Y ya está bien, hombre. Es que hay que reivindicar el patriotismo, que es cosa seria y que no tiene nada que ver con el nacionalismo. Que el patriotismo es la defensa del interés general y de lo común, de la nación. Que el patriotismo no necesita enemigos, no es contra nadie, es a favor de todos. Que en la nación cabemos todos y en el nacionalismo no. El nacionalismo es excluyente y necesita un enemigo. ¿Quiénes somos enemigos? Pues todos los que no somos nacionalistas. Bueno, ha sido fabuloso el rato este. Yo creo que el recuerdo va a ser infinitamente una valoración altísima. Vamos, yo me quedo asombrado de... Yo estaría muchas más horas hablando, sí. Realmente. Creo que, Rosa, vas a tener un rato porque hemos hecho pequeño acopio de libros, entonces a ver si puedes firmarse la persona. Y agradeceros a todos la presencia y bueno, esta es la Casa del Constitucionalismo y esperamos que veros más a menudo. Día de la Rosa. Claro. Diles que firmo 3 casetas mañana, ¿eh? A ver, sí, hay que decir lo de las casetas. Lo he dicho yo al principio.